El tema del día. A primera hora. Las 9:16, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos acá a primera hora y en esta mesa ya se encuentra Abel Villagrán, historiador, gran amigo y por supuesto, bueno, pues agradeciéndote infinitamente estés acá. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me gusta mucho venir a saludarlos y a platicarles un poquito. Nosotros tener por acá. Hoy hemos hablado mucho, María, recientemente de este cuerpo ahora inexistente de agua. Pero no, su qué historia, la presa del Palote, este lugar icónico, ¿por qué ese casco? ¿Por qué se construyó? Abel, no te vamos a interrumpir, queremos escucharte, sabemos que ya traes toda esta investigación. Muchísimas gracias. Bueno, platicarles primero que nada de la situación geográfica de la ciudad y desde su fundación en 1576 plantea que el diseño propiamente de la villa será para apoyar a las minas de Guanajuato y Zacatecas. Uh-huh. ¿Con qué se apoya? Bueno, con la materia prima más importante, que es el maíz, o en este caso cualquier tipo de grano, que va a ayudar a resolver los problemas de alimentación de las mulas y del ganado, que hará productiva la minería, ¿no? Y la gente que trabaja en la minería. En ese primer planteamiento, la ciudad de León queda diseñada para ser un centro ganadero. Se reparten mercedes para que haya ganado. Ese ganado también está diseñado, se está pensado a futuro, porque ese ganado se va a comer el monte, okay, y después se va a limpiar ese monte y se va a generar una unidad productiva de la agricultura, ¿no? Así la ciudad de León, desde sus orígenes, se va a llenar de haciendas. Para que nosotros tengamos una idea general de cuáles eran las haciendas más importantes de la ciudad, si partimos, por ejemplo, del oriente de la ciudad, una hacienda enormísima era la hacienda de San Juan de Otates. Uh-huh. La siguiente hacienda que estaba cerca era la de Ibarrilla. Imagínate la dimensión, ¿no? La siguiente la de Ibarrilla, la siguiente era la del Palote, la siguiente la de Cerro Gordo. O sea, esas cuatro se dividían esa gran extensión. No, lo que estoy haciendo es, estoy dando una vuelta, fíjate, okay, de oriente a... Ajá. Blindando la villa. Es un círculo, ¿no? San Juan de Otantes, Ibarrilla, El Palote, Cerro Gordo, Lagunillas, La Joya, otra enorme que es Santa Rosa Plan de Ayala, lo que conocemos ahora, y luego de Santa Rosa, Santana. Esas eran así ya como le diste la vuelta. Todo alrededor, ¿no? De manera específica, la hacienda del Palote es una hacienda que data más o menos por ahí de 1644, cuando se mercedan dos ojos de agua, uno llamado Diego Castillo, ojo con el apellido, ¿no? Porque después esos mismos le van a dar nombre a el rancho que está en la parte posterior, bajando de Comanja, ¿no? Y el otro ojo de agua es el Palote. ¿Por qué decimos mercedaron? Me gustaría ampliar un poquito, porque una merced es como un permiso, se le merceda, se le permite a alguien explotar un recurso específico. En ese momento el recurso del agua es fundamental. Entonces se le mercedan estos dos ojos de agua, y es importante mencionarlo porque en ellos se va a configurar lo que conocimos después como la Hacienda del Palote. A un lado está lo que actualmente seguimos conociendo como la Patiña, y fundamental también decir que ahí va a bajar agua específicamente de Comanja, de la Sierra de Comanja, y de lo que conocemos a un lado también como Río de los Castillos. Ese queda a un ladito, ¿no? Para hablar ya del cuerpo de agua de la presa del Palote, podemos ver que a un lado le corre el Río de los Castillos, uh-huh, y el otro gran afluente de agua será enorme también, por cierto, el que pasa por la Cañada del Refugio y que se va por Mariches, llega a San Antonio, Los Paraísos y llega al Parque Hidalgo, ¿no? Pero del Palote de manera específica, pues se va a generar una unidad productiva, ¿no? Era la hacienda. Cuando nosotros llamamos hacienda, normalmente nos referimos al casco. Cuando decimos hacienda en términos históricos, nos referimos a una unidad económica productiva. En el caso específico de la Nueva España de León, en ese momento es una unidad económica que puede ser una hacienda de beneficio o minera, una hacienda ganadera o una hacienda agrícola, o en todo caso haciendas mixtas. En este caso, la Hacienda del Palote primero va a funcionar de manera muy incipiente y al principio como una unidad económica ganadera, puesto que la idea era que primero este ganado se comiera el monte y de manera posterior irlo subiendo a los cerros que ahora conocemos como de los Castillos, o a los cerros del pie de sierra de la Sierra de Comanja, ¿no? Lo que nosotros conocemos actualmente como el antiguo camino a Comanja.
y ahí se va a generar esta gran unidad productiva, ¿no? En la hacienda del Palote fue una hacienda muy, muy importante durante todo el siglo XVII, más bien el siglo XVII y parte del XVIII. Me parece que le va a tocar un momento también en que incluso se considera que hay un cambio climático se hace más frío en general el mundo y va a sufrir. Esta hacienda va a cambiar de dueños en varios momentos. En algún momento va a ser del mismo dueño o dueña de San Juan de Otates. Se va a vender. En este momento también, en el periodo virreinal, hay el principal organismo financiero es la iglesia, y esto va a generar que la iglesia la detente en varios momentos, de manera específica los jesuitas y luego los paulinos, y la van a detentar. Entonces hay momentos en que dicen que la iglesia era la dueña de esta de esta hacienda. Lo que pasa en realidad es que de alguna manera está grabada, lo que conocemos ahora como grabada, estaba grabada, y la iglesia de alguna manera pone al mejor postor a quien vaya a producir en esa hacienda, ya sea rentada o vendida, ¿no? Pues en ese sentido podemos decir que varios leoneses importantes detentaron esa propiedad, entre ellos don Alonso Aguilar y Ventosillo, después Damián de Villavicencio, posteriormente a Antonio Gaona, que también era dueño de la hacienda de San Nicolás, don Cristóbal Malmorejo y Menchaca, y posteriormente su hijo, don Cristóbal de Somera, en 1802. Y por ahí en 1857 Ramón Arizmendi. Y aquí hay un momento interesante para la hacienda, porque en este proceso de secularización de los bienes de la iglesia, esa hacienda, al ser supuestamente dueña los padres de la compañía de San Felipe Neri, le van a decir, oye, esto tú no lo puedes tener, esto es unidad productiva y el Estado necesita generar dinero con esto, ¿no? Va a haber ahí algunos conflictos. Finalmente parece que sí la recoge el Estado, y el Estado la pone en manos de Jesús Tejeda, ¿no? Jesús Tejeda por ahí también la hace productiva, y de manera posterior un señor llamado Jesús Ramírez vendió o cedió por expropiación para la utilidad pública esta. ¿Por qué se dio o vendió? Bueno, en realidad lo que se estaba planteando a través de la Comisión Federal de Aguas es que se generara un cuerpo de agua que sirviera a manera de ¿cómo se dice? Como de reserva. Sí, para retener las avenidas de agua. Más que reserva. De contención. Así es contención. En un primer momento, para ahí en 1952 aparece el primer proyecto. En 1953, por ahí en noviembre, se bendijeron donde iba a ir la compuerta, una compuerta de 2 kilómetros aproximadamente, y dura 2 años, entre 1953 y 1954, y en 1955 se está llenando por primera vez esta gran presa que se vuelve fundamental para la identidad de los leoneses del siglo XX, ¿no? Oye, platícanos, pues, algo que a todos nos genera duda. ¿Cómo es que se quedó la construcción ahí en medio de la presa? O sea, que se hunde y que después, pues, se descubre, o sea, ¿por qué no la quitaron? ¿O hicieron algo? Está interesante. Mira, cuando hace el casco como tal es de 1744, y en realidad es un granero, eran formas de mantener aquellos granos en esos espacios, en un lugar, que estuviera cerca y que estuviera resguardado, ¿no? Estos graneros eran construcciones enormes, y además debían estar a prueba de fuego. Eso es importantísimo. Ya no se hacían de madera, ya no se hacían de mampostería. Incluso tiene una arquitectura neoclásica, ¿no? Tiene, ¿cómo le llaman? Arcos de doble punto, y luego parece que tenía bóveda. Entonces, bueno, esto de la bóveda es fundamental para entender cuestiones de que no se echa a perder el grano, ¿no? La cuestión es que cuando se vende con todo y todo, ¿no? Incluso de ahí, por ejemplo, se desalojaron a un aproximado de 50 familias, alrededor de 300 personas en general, ¿no? Lo que se estaba planteando en ese momento era, pues, quitarse de ahí, ¿no? Había varios momentos, no era la construcción más importante. Para nosotros es muy bonito ver, porque sí, me parece que nos va generando expectativa conforme va bajando el líquido, y vamos viendo, es una construcción como omnipotente, no. Ajá. Es enorme, pues, sí, claro, ¿no? O sea, incluso a quienes hemos tenido la posibilidad de estar ahí al pie, lo ves de lejos y no lo ves tan grande, pero ya cuando estás ahí al pie, o sea, son cerca de 3 metros y medio, 4 metros. Sí, te da magnitud de todo ese cuerpo de agua. Ajá. De pura piedra. Ajá. De pura piedra, ¿no? Que así se construía en el siglo XVIII.
Entonces, eso no era como la construcción más importante. Imaginemos de qué tamaño estaba la construcción más importante, ¿no? O sea, hablando del casco de la hacienda, que luego buscamos, dónde están los caballos, no, en realidad podría ser no la más importante en términos de que nosotros quisiéramos De lo ver. funcional, ¿no? Que Ajá. era en ese entonces. Es así. Pero sí, en términos de lo funcional y para lo que sería, me parece que sí era importante, porque durante esos periodos la región está viviendo momentos de sequía graves. Por ahí hay uno en 1770 y hay otro por ahí en 1880, en el que la gente, cuando teníamos estas sequías que ya estamos teniendo en este momento, se veía a la gente muriendo de hambre. Y hay recetas, ahorita que están hablando de esto, por ejemplo, al cura párroco de Pénjamo se le indica que haga algunas recetas, ¿no? Una de las recetas era que el maíz, no sé si lo hayan visto, la mazorca, te puedes comer, la puntita te la puedes comer porque está más o menos blandita. Ajá. Pues sí, pero le agarraban la mitad, ¿no? Y le molían, ¿no? Y le echaban un poquito mascabado y le echaban poquitas cosas y con eso se hacían tortillas, ¿no? Hay momentos en que la gente está denunciando, está diciendo que la gente se está muriendo de hambre. En Guanajuato capital, por ejemplo, habla de una patrulla que iba nada más a recoger los cuerpos de la gente que se iba a morir dignamente a la sierra, ¿no? O sea, nosotros en este sentido, y hablando en términos históricos, me parece que nuestra sociedad sí ha evolucionado en esos términos. Y ¿no? esa es la importancia precisamente de ese granero y de esa parte funcional. Oye, nos quedan 3 minutos, mi querido Abel, para poder hablar, esto me nos dices, a mitad del siglo pasado, 1950, me estabas hablando, es cuando entonces se desaloja, se empieza a levantar esos muros y cuando se llena y precisamente por qué este proyecto. Mira, este proyecto es importante entender que servía primero como contención, pero en 1976 hay otra inundación muy fuerte en la región. En 1976 se vive en Irapuato, en Pénjamo, en León, en varios lugares se inunda varias ciudades y se decide elevar la compuerta, ¿no? Los vertederos. Se elevan los vertederos, pero también en ese mismo periodo se está replanteando muchas cuestiones socioeconómicas globales incluso, ¿no? Y se replantea que ahí se puede utilizar esa agua para servicios humanos, ¿no? O sea, también decir, estamos careciendo de agua, pues que sea una reserva y que contenga a la vez inundaciones. Así es. Entonces ahí cambia en ese sentido la vocación de la presa y de manera posterior se va a utilizar. De manera posterior se va a utilizar para otras cosas, ¿no? Ya por ahí en 1992 se replantea, ya se tenían otras aguas, se replantea y se diseña el Parque Metropolitano de la ciudad. Como un lugar y un espacio de esparcimiento también ahora. Así es. Oye, pues de manera muy resumida, te agradecemos de verdad. Yo sé que el tiempo y lo apretamos muchísimo. Una disculpa ahí por ello de antemano, mi querido Abel. Pero por supuesto, aquellos que se quieran acercar más con la historia, que se quieran pues tener ese coaching directo, ¿lo pueden hacer contigo? Sí, con todo gusto, ¿no? Por ahí tenemos León Diálogos con la Historia, tenemos una página de Facebook, en Abel Villagrán, por ahí en mis redes sociales, con todo gusto. Y bueno, soy promotor de lectura y servidor público cuando guste.